Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Puerto Idea por esta invitación para poder contarles acerca de cómo nacen las estrellas. Si bien todavía no sabemos, ¿no? Así que vamos a ver los avances de este tema que es tan interesante y apasionante para mí, ¿no? ¿De dónde surge esta pregunta que yo me hago? ¿Cómo nacen las estrellas? Y nosotros los astrónomos sabíamos que las estrellas vivían, tenemos el Sol acá, tenemos las estrellas que vemos en la noche, y también sabíamos que ellas morían. Tendría que haber un ciclo en el cual las estrellas tenían que nacer, vivir y morir. Vamos a esperar aquí que parece que el micrófono está con problemas. ¿No? A ver si funciona ahora. ¿Sí? ¿Con el de la mano? Ya, entonces con dos cosas en la mano. Ya. Y por lo tanto las estrellas entonces tenían que nacer. Pero no sabíamos por qué y dónde las estrellas nacían. ¿Y por qué no sabíamos por qué las estrellas dónde nacían? Porque bueno, la teoría, los modelos, ¿no?, que nos permitían explicar las estrellas, el nacimiento de las estrellas, tiene que ver con lo que conocemos de la física y de las leyes de la naturaleza. Y estas decían que una nube de polvo y de gas tendría que, por efecto de la fuerza de gravedad, juntarse para concentrarse y poder entonces en el interior de esa nube alcanzar las temperaturas, presiones, densidades que sabíamos que tenían las estrellas para poder generar la energía. Y, por supuesto, ¿no?, tratar de entender cómo se formó nuestro sistema planetario. Estábamos, como nosotros hemos visto, ¿no?, esta experiencia que todas la hemos vivido, ¿no? Una mujer que queda embarazada y lo que veíamos era que su vientre iba creciendo, 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 hasta el final aparecía un niño. ¿Qué es lo que pasaba al interior, ¿no?, del vientre materno? No lo sabíamos porque no lo podíamos ver. Y tuvimos que esperar desarrollos tecnológicos, como las ecografías, ¿no es cierto?, para poder ver todo el proceso que estaba ocurriendo al interior del vientre de una mamá. De la misma manera, resulta que las estrellas tenían que sufrir un proceso desde que esta nube de gas se concentraba hasta que aparecía una estrella. La teoría nos decía que esta nube de gas tenía que concentrarse, a aumentar la temperatura, aumentar la presión, la densidad, y por lo tanto este aumento de temperatura tenía que, cuando se formaba algo que denominamos una protoestrella, porque todavía no es una estrella que ha nacido, tenía que haber un objeto que emitía temperatura. Por lo tanto, de la misma manera como la ecografía nos permitió ver el interior del vientre de una mamá, resulta que tuvimos que los astrónomos buscar aquella herramienta que nos permitiera ver algo que emitía calor, temperatura. Y eso es la emisión térmica, que hoy día no todos estamos muy acostumbrados. De hecho, todos los que entraron aquí se tuvieron que tomar la temperatura poniendo simplemente la mano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 36 grados. Eso es detectar la emisión térmica, que es la emisión que emite alguien que tiene, o cualquier cosa que tiene una cierta temperatura, y que anteriormente sabíamos por los visores nocturnos, ¿no?, que si usábamos una cámara infrarroja podíamos ver una persona en la noche por su temperatura. Y hoy día estamos, ¿no es cierto?, con los medidores de temperatura por el COVID. Esta emisión que mide temperatura es parte de todo un concierto de emisiones que la naturaleza genera. Estos se llaman ondas electromagnéticas.
La que nosotros detectamos con nuestro ojo es la luz visible. Y podemos ver el espectro, ¿no? Podemos ver un arco iris con todos los colores. Pero esta familia de emisiones es mucho más grande y va desde los rayos gamma, los rayos X, más de alguien se ha hecho una, ¿no es cierto?, les ha tomado una radiografía con rayos X, o las ondas infrarrojas que miden emisión térmica, o las ondas de radio, que es lo que me está permitiendo hoy día hablarle a este micrófono y que ustedes escuchen, ¿no es cierto?, una onda de radio, o que hablemos por el celular, también otras ondas de radio. Son todos de la misma familia. Por lo tanto, los astrónomos hemos querido aumentar todo este concierto del universo, mirando, escuchando, detectando toda esta familia de emisión que los fenómenos en el espacio tienen, porque no podemos ir a medir temperatura, no podemos ir a los objetos. ¿Cómo lo hacemos esto? Con instrumentos, como por ejemplo los instrumentos de los telescopios. Los telescopios es simplemente la extensión de algo más poderoso que nuestra vista para ver objetos más lejanos y más débiles. Pero también están las ondas de radio que nos permiten con antenas especialmente diseñadas con instrumentación para mirar entonces las ondas de radio. Y como tenemos una atmósfera que nos protege en la Tierra, hay mucha de la radiación del resto de la familia, ya de las ondas electromagnéticas, que no llega hasta la superficie de la Tierra, y entonces ahí recurrimos a los observatorios espaciales, ¿ya? Como el Hubble, como próximamente el James Webb Telescope, o otros observatorios que funcionan en el infrarrojo, o como un avión estratosférico que vuela sobre la estratosfera para tomar observaciones y que recientemente estuvo acá en Chile. Hoy día, gracias a todo esto, sabemos que las nubes, las regiones donde las estrellas van a nacer, donde está la incubación de estrellas, son nubes muy densas de gas y de polvo. Este polvo y estas regiones absorben la luz y usamos, por lo tanto, otra parte de la familia de las ondas para poder investigarla. Como por ejemplo, el radiotelescopio APEX, que está aquí a 5.000 metros en el llano de Chajnantor, o el satélite Herschel, que observa justamente la parte térmica. Esos son algunos de los instrumentos que yo he usado para poder investigar lo que les voy a contar adelante. Y aquí tenemos zonas que son, pueden ver ustedes, muy oscuras, muchas estrellas y una zona oscura. El modelo dice, la teoría dice que debería haber algo que emite temperatura. Miremoslo en el infrarrojo y miren cómo lo vemos. Donde no veíamos nada, ahora vemos objetos. Incluso vemos un objeto muy brillante al centro con como una nebulosa alrededor, ¿no? Como un anillo alrededor. Miremos otra zona muy conocida y muy bien estudiada que está en la nebulosa Orión, donde están las Tres Marías, en realidad las tres chepas. La chepa del medio, si ustedes la miran por un binocular incluso o con un telescopio pequeño, van a ver que no es una estrella, sino que es una nebulosa. Y esta nebulosa, si la vemos en el óptico, ya en el visible, vemos que una mancha oscura negra. Si la miramos en el infrarrojo, vemos que está llena de objetos. Esta es lo que se llama una cuna estelar. Todos los objetos que están allá adentro son estrellas que se están formando, que todavía no salen, que están emitiendo energía alguna y que todavía no salen ahí de donde se está produciendo el proceso. Y así las podemos investigar. Otra zona tremendamente oscura. Las van a tener que buscar en las noches estrelladas, busquen las zonas oscuras ahora. ¿De qué estarán hechas? ¿De qué estará compuesta estas zonas oscuras? Esa fue la segunda pregunta que uno se hace. Bueno, en el universo, el elemento más común, más abundante, es el átomo más simple, que es hidrógeno, que tiene un protón
y un electrón girando en el modelo clásico. Por lo tanto, uno esperaría que la mayor parte de las cosas estén compuestas de hidrógeno, y así es como el 75% de la composición de nuestro Sol es hidrógeno. Por lo tanto, uno esperaría que en estas regiones también hubiera hidrógeno. Y ahí uno recurre a los físicos atómicos y les dicen, oye, ¿cómo se comporta el hidrógeno cuando necesitamos temperaturas, densidades y presiones, ¿no? en que la fuerza de gravedad tiene que juntar y juntar todo este material? Fíjense que cuando ocurre eso, y si eso ocurre en zonas de baja temperatura, resulta que los átomos se combinan para formar moléculas. Entonces, si hay átomos de hidrógeno, tenemos que formar moléculas de hidrógeno. Una molécula de hidrógeno, entonces, está algo tan simple como 2 átomos de hidrógeno. Ahora, el problema está en que esta molécula, y como otras moléculas, gira y no emite ninguna radiación, no emite emisión. Entonces es invisible, no podemos captarla, porque al no emitir algo no lo podemos captar, no lo podemos detectar. Pero bueno, ahí la naturaleza y el universo nos ha ayudado. En esas zonas donde también hay hidrógeno, también pueden haber elementos como el carbón y el oxígeno. Y entonces, si se combinan esos 2 átomos, formamos una molécula de carbón con oxígeno o de monóxido de carbono. Y esa molécula, al rotar, resulta que emite una radiación. ¿Ya? Y esa, si emite una radiación, la podemos detectar. ¿En qué parte de esta familia, ¿no? está esa emisión? Bueno, es una emisión que tiene una longitud de onda, es decir, el máximo entre 2 máximos, la distancia entre 2 máximos de la onda es 2.6 milímetros o 115 gigahertz. Por lo tanto, señores ingenieros, necesitamos receptores ya que puedan detectar a 2.6 milímetros o que puedan detectar a 115 gigahertz. Hoy día los celulares no estamos empezando a tener 5G. 5G va a ser como en 2 gigahertz. Esto está en 115 gigahertz. Así que hay que desarrollar todo un detector y toda una instrumentación que permita hacer eso. Bueno, los ingenieros lo saben hacer, así que fantástico. Se empezó a detectar monóxido de carbono en todo el mundo, en toda nuestra galaxia. El monóxido de carbono es muy, muy común, ¿no? Nosotros lo experimentamos, los que vivimos en Santiago, todo el invierno. Es el smog. Y el smog, que es tan dañino para nuestros pulmones, resulta que si el universo no tuviera smog, no podríamos estudiar las zonas donde nacen las estrellas. Y aquí les muestro un ejemplo, yo lo encuentro muy espectacular, ¿no? Yo quiero que se convenzan. Esta es una nebulosa de la cabeza de caballo, miren lo oscura que es. Si la miramos entonces en monóxido de carbono o la emisión de eso, miren, es idéntica. Todo esto está lleno entonces de monóxido de carbono. Y entonces ahí ya tenemos el trazador, la manera de que podemos estudiar estas zonas oscuras que no las podíamos estudiar con el infrarrojo y ondas de radio a esas altas frecuencias. Y aquí los traigo, a ver, ¿reconocen esta zona? Es aquí, ¿no? Antofagasta mirada desde el telescopio Hubble. Una imagen, una fotografía tomada de toda la zona del norte de Chile. Miren las nubes sobre el Pacífico. Miren acá la cordillera y para allá hay un par de nubes. Ahí se ve parte de los paneles solares del Hubble. Siempre despejado. Más de 330 noches despejadas en el norte de Chile. ¿Qué es lo que ha provocado eso? Afortunadamente para nosotros, por una condición natural y además por todos los incentivos que se le han dado a las organizaciones internacionales, que Chile
hoy día va a albergar más del 70% de toda la capacidad de los observatorios astronómicos para investigar el universo desde nuestro territorio. Es más del 70%, con un costo, una inversión de todos estos observatorios que supera los $6.000 millones. Esto cuando lo digo, ya la gente que trabaja en minería, como BHP, que es uno de los que, ¿no es cierto?, permite que Puerto Ideas pueda ser una realidad, empiezan a decir, uy, son hartas cifras, ¿no? Estamos hablando de inversiones importantes y están acá en Chile. Por eso Chile se está transformando en lo que se conoce como la capital mundial de la astronomía, y todos los nuevos descubrimientos que vengan de aquí a continuación van a originarse de los instrumentos que están en los telescopios, los observatorios que están instalados aquí en Chile, de los cuales los grandes proyectos están aquí en la segunda región. ¿Ya? Tenemos ya el VLT en Cerro Paranal, se está construyendo este telescopio gigante, ¿no?, de 39 metros el diámetro de este espejo, que ya está en construcción. ALMA, que está a 5.000 metros cerca de San Pedro de Atacama y que es el instrumento que permite estudiar el monóxido de carbono más poderoso del mundo. Tiene 66 antenas trabajando todas en conjunto y próximamente se empieza a construir un telescopio que se llama CTA, que logra captar las emisiones de los rayos cósmicos que caen desde el universo a la Tierra. Toda esta batería de instrumentos, más muchos otros que ya existen también, aquí en la segunda región. Una gran oportunidad para que todas las jóvenes, todas las niñas, todos los jóvenes, todos los niños piensen y se entusiasmen de poder dedicarse a un área tan apasionante como es la astronomía, y van a poder hacer uso de todos estos telescopios que van a estar acá, porque en los convenios que Chile ha firmado para que se instalen, el 10% de uso de esos instrumentos es para los astrónomos científicos que trabajan en instituciones chilenas. Así que un futuro esplendoroso. Los próximos descubrimientos los pueden hacer cualquiera de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que he estudiado yo? Dos galaxias que son muy cercanas a la nuestra y que también en una noche estrellada, sobre todo en el desierto que ustedes lo tienen tan cerca, son las nubes de Magallanes. Se ven a simple vista, ¿ya? Una nube más grande y una nube menor. Se llaman de Magallanes porque fue Hernando de Magallanes que en su travesía alrededor del mundo empezó a venir hacia los mares del sur, y en su bitácora dijo, aparecieron en el cielo dos nubes que están permanentemente ahí, no se van, ¿ya? Están ahí, y les puso, como una era más grande, la nube mayor, y la otra más chica, la nube menor, ¿no? Y así fueron descubiertas por Hernando de Magallanes, y así nosotros las conocemos en la cultura occidental. Pero los incas, ¿no?, los pueblos originarios que vivían en el hemisferio sur, y también en Australia, ¿no?, o en África, resulta que ellos también las veían, y cada uno de ellos tiene, ¿no?, asociado en su cosmogonía las nubes de Magallanes. Nosotros las conocemos como nubes de Magallanes. Y otra galaxia que es parecida a las nubes de Magallanes, pero que está en los confines del vecindario donde está nuestro Sol, ¿ya? Esas son las galaxias que yo he estudiado. ¿Y por qué las he estudiado? Porque, como les contaba, lo que necesitamos es que emitan smog, emitan monóxido de carbono. Bueno, resulta que la nube mayor de Magallanes tiene un 50% de la cantidad de carbón y oxígeno que tiene aquí, que encontramos cerca de nuestro Sol. La nube pequeña tiene un 20%. La nube WLM tiene solamente un 13%. Entonces tenemos aquí una secuencia para estudiar estas regiones donde los ingredientes van cambiando. Y esto tiene mucha importancia porque cuando parte el universo solamente había hidrógeno y helio. Y el carbón y el oxígeno se tuvo que formar
adentro del corazón de una estrella. Se tuvo que formar entonces una primera estrella que no tenía carbono y oxígeno. Y después que las estrellas, la primera generación de estrellas se formó, ellas produjeron y contaminaron químicamente el universo con carbón y oxígeno. Y hoy día estamos súper contaminados, ¿no? En nuestra zona 50%, y hay otras zonas donde es más grande. Bueno, esto nos permite hacer el vínculo de cómo fue el inicio del universo, en que las estrellas son fundamentales para todas las otras estructuras, las galaxias, en toda la cadena del universo. Yo soy un astrónomo, un radioastrónomo observacional. ¿Qué quiere decir eso? Que me gusta ir a tomar los datos. Creo que no hay cumbre en Chile que no he visitado durante toda mi carrera. He venido varias veces aquí a Antofagasta, he estado varias veces en San Pedro de Atacama y en los observatorios de la cuarta región también. Un ejemplo de estas visitas y, por supuesto, con las estudiantes, que he tenido la fortuna de formar estudiantes mujeres, todas ellas hoy día astrónomas profesionales, haciendo las observaciones, tomando los datos. Se pasa muy, muy bien. Es muy entretenido. Y gracias a estas observaciones que se pudieron hacer, tuvimos la fortuna de que con el telescopio APEX detectáramos por primera vez, se había intentado muchas veces antes, pero por primera vez que en esta galaxia que solamente tenía como un 10% de carbono y oxígeno, se encontraron la emisión. Y por supuesto que inmediatamente nos fuimos al instrumento más poderoso del mundo, ALMA, a 5.000 metros de altura, con 64 antenas de 12 metros que trabajan todos en conjunto para estudiar esta galaxia. Y nuevamente, con un equipo internacional que he liderado y con estudiantes chilenos, pudimos descubrir en esas galaxias las pequeñas zonas donde había monóxido de carbono, que son las regiones donde han formado y se estarán formando estrellas en esas galaxias con solamente un 13% de los ingredientes. Y esto nos dio un eslabón fundamental para entender cómo las galaxias con poquito monóxido de carbono y con poquita masa, y por lo tanto sus análogos en los inicios del universo, pudieron formar las estrellas. Estos dos resultados fueron muy trascendentales y fueron aceptados, ¿no?, y publicados en la revista Nature, que es lo máximo. Todo científico quiere publicar en la revista Nature. 95% de todos los artículos que se envían son rechazados en todas las disciplinas, solamente el 5% son aceptados. Así que un tremendo logro del equipo aquí desde Chile. Y sigamos entonces en este cuento, porque lo que les quiero mostrar es cómo hemos avanzado en el conocimiento de cómo nacen las estrellas. El modelo ya lo tenemos entonces, hasta aquí tenemos la nube, y el modelo dice que se va a formar una estrella, se va a formar un disco alrededor de esa estrella y se pueden formar unos chorros que son perpendiculares a ese disco. Veamos. Miren, estas son imágenes tomadas en el infrarrojo térmico con el telescopio del espacio y ahí están. Luz, óptico, ya, emisión en las ondas de radio, en una zona oscura, con algo que se ve oscuro entre medio. Aquí veamos esta otra región súper oscura. Vemos todas las estrellas, ustedes las ven aquí como circulitas, pero si se fijan acá, esto no tiene forma de una estrella. Está justo en el borde de esta región oscura y se ve distinto. Miremoslo en el infrarrojo. Miren, un objeto central con un chorro hacia allá y el otro chorro hacia allá. O sea, parece que el modelo funciona. Estamos encontrando esas etapas, ¿no? Es como la mamá a los 4 meses, cómo estará la evolución al interior del vientre. Si lo miramos con ALMA, vemos aún
con mucho mayor claridad este jet, estos chorros. Y una cinturita ahí, que algo tiene que haber. Si nos vamos con los últimos descubrimientos de ALMA, ¿no? Resulta que no solamente ahora vemos el jet, sino que vemos perfectamente este disco perpendicular. Y lo más interesante de estas observaciones que nos ha entregado ALMA y estos estudios es que el tamaño de este disco tiene el tamaño del sistema solar. ¿Ya? O sea, no es un disco enorme ni es un disco pequeñito, tiene justo, el tamaño del sistema solar, de un sistema planetario. Y más interesante, por la potencialidad que nos tiene ALMA, nos permite ver velocidades. Y esto está rotando. De la misma manera como los planetas rotan en torno al Sol. O sea, parece que el modelo no está tan mal y la naturaleza nos está proveyendo entonces de todas estas etapas para ir armando este cuento, esta historia. ¿Qué es lo que dice el resto del modelo? Ya estamos hasta aquí, ¿no? Que después de un cierto tiempo, este disco debería transformarse en varios anillos. ¿Por qué? Porque si se forma ya sea una segunda estrella o una tercera estrella o un sistema de planetas, justamente el material que usan los planetas o otra estrella va limpiando el disco y va dejando unos anillos. ¿Qué me dicen? Esta fue la primera observación que se hizo con ALMA, cuando todas las antenas se desplegaron sobre 16 kilómetros, que es lo que permite ver con mucho detalle los objetos en el cielo. Todo esto en zonas que no emiten luz, zonas oscuras. Se le caían lágrimas a los que trabajan en ALMA y que estudian estas regiones, cómo se forman los anillos, cómo se podrían formar las estrellas. Díganme si no está ahí, pero espectacular. Y de este tipo de ejemplos, hoy día hay más de 50, cada uno más espectacular que el otro. Estas son entonces las zonas donde nacen las estrellas. Zonas oscuras, zonas muy densas, que solamente las podemos investigar no con la luz, con el visible, sino que tenemos que usar otras técnicas, otra instrumentación, y todo ello está disponible, lo mejor, lo más avanzado de frontera en nuestro país. Y más interesante aún es que cuando nosotros investigamos estas regiones densas y oscuras, resulta que no solamente se encuentra carbón, oxígeno y el smog. Resulta que también se combina el carbón con el oxígeno y el hidrógeno. Y eso empieza a formar una serie de moléculas en base al carbón. El 95% de las moléculas que se han detectado en estas regiones son en base al carbón, que es lo que se conoce como la química orgánica y que es la base de todas las moléculas prebióticas, que son las que forman los sistemas, los organismos que nosotros conocemos como vida en la Tierra. No solamente el carbón y el oxígeno, como hay hidrógeno también, se juntan y hay moléculas detectadas de más de 13 átomos, muy complejas, y estamos tratando, uno de los desafíos es poder detectar los primeros aminoácidos, que son las cadenas de moléculas, ¿no?, que conforman las proteínas y que, bueno, de ahí las células, ¿no?, y todo lo que acá en la Tierra conocemos como vida. Todo eso ya está en estas regiones densas oscuras donde se va a formar sistemas planetarios como el Sol con sus planetas, y la astrobiología, como la astroquímica, estudia entonces estos procesos desde el punto de vista de cómo se pueden formar estas moléculas y cómo se pueden formar en esas condiciones las moléculas prebióticas.
y cómo ellas entonces pueden haber impactado en la formación de la Tierra. Todos los ingredientes estaban ahí. ¿Será entonces la vida o los componentes algo natural dentro del universo? Esas son las grandes interrogantes que los nuevos telescopios gigantes quieren contestar. No sabemos todavía, pero lo que sí sabemos es que parece que este modelo que explica cómo se forman las estrellas parece ser un buen modelo. Y para terminar, una reflexión. Ya que estudio los objetos oscuros, densos, que no emiten luz, que son invisibles, como dijo el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Muchas gracias. Voy a subir para contestar las preguntas. Bueno, buenos días, muchas gracias Mónica por esta excelente charla. Bueno, la idea ahora es conversar un poquito acerca de diversos temas, ciencia, qué significa estudiar astronomía en Chile, las ventajas comparativas que hay, y luego de ese periodo se va a abrir el micrófono para que ustedes puedan preguntar las inquietudes que tengan directamente a Mónica. Entonces, voy a mirar mi torpedo. Quisiera partir con ciencia. Mostraste esta publicación súper importante en Nature respecto de esta galaxia innombrable, WLM. Innombrable. Sí, porque los que la descubrieron se llaman Lund no sé cuánto. Claro. Son apellidos muy difíciles, sí. Así que WLM, todos los conocemos por WLM. Y viendo la publicación, utilizaste el interferómetro ALMA, ¿no es cierto?, para tomar estos datos, pero me dio la impresión de que no utilizaron el equipo, ¿cómo por decirlo?, la extensión máxima del arreglo, sino que para familiarizarse un poquito un interferómetro uno puede colocar los radiotelescopios a ciertas distancias y entre más distantes, más detalle uno ve. Entonces mi pregunta iba un poco a eso. ¿Por qué utilizaron ese tamaño del arreglo y quizás si hay planes para volver a repetir el estudio con lo que se llama mejor resolución o no? Si puedes comentar sobre eso. Bueno, la verdad es que estas observaciones fueron hechas en el primer ciclo en que ALMA comenzó a operar, a funcionar en Chile, en el 2013, y en ese momento habían solamente 10 antenas que estaban operativas de las 64 que hay hoy día y tenían configuraciones específicas. Todavía no está como ahora que las pudieron poner ya 16 desplazadas como en 16 kilómetros y poder tener todas esas. O sea, fue simplemente cuál es la configuración, cómo está el instrumento ahora que está partiendo, necesitamos observar eso. Y posteriormente, claro, por supuesto que hemos hecho más observaciones y las tenemos ahí a punto de publicar, ya, porque hicimos un mapa completo de toda la galaxia. Ahí solamente estudiamos las 2 regiones donde sabíamos que había monóxido de carbono y ahora tenemos un mapa completo y tenemos más de 50 regiones de donde hay formación de estrellas en esa galaxia, con mucho más sensibilidad y con mucho más antenas. Así que en la medida que el instrumento se va haciendo más poderoso, por supuesto que uno quiere ir utilizándolo y obtiene resultados más importantes, distintos, ¿no? Va complementando, el conocimiento se va acrecentando sobre lo que había antes, uno aporta un nuevo peldaño y ahora en vez de tener, como ahí detectamos, 10 regiones en 2 zonas, hoy día tenemos más de 50 en muchas otras zonas de la galaxia. Ok, ¿y cómo nos podría resumir la conexión que hay de esos resultados que encontraron en esa publicación con, por ejemplo, lo que pasa en la Vía Láctea? O sea, sabemos que en la Vía Láctea, como tú mostraste en tu presentación, hay estas aglomeraciones de estrellas que se llaman clusters.
¿hay alguna conexión entre los clústeres que vemos acá, por ejemplo, en el halo de la galaxia o en algunas zonas de la galaxia, respecto a lo que ustedes encontraron en esa galaxia? Claro. Sí, en el sentido del siguiente, en estas regiones donde nacen las estrellas, como mencioné por ahí, las llamamos maternidades, porque resulta que no es que nazca una estrella, nacen muchas estrellas en esa región. Entonces es como una maternidad, ¿no? En cada sala hay distintas mamás que han tenido hijos, entonces una maternidad de estrellas. Y dependiendo de las características de lo que se llama la nube molecular, si es una nube grande con mucha masa o es una nube más pequeña con menos masa, bueno, la maternidad será más grande y la maternidad será más pequeña. Y en el caso de WLM, y eso se traduce después en que vamos a encontrar grupos de estrellas que se han formado más o menos al mismo tiempo. Entonces, en el WLM, como las regiones resultaron ser muy pequeñitas, ¿ya?, les pusimos una incubadora, porque en realidad ahí sí que son poquitos los que van, afortunadamente, no a incubadora, pero se da esa posibilidad y bueno, es una nube la cual sabemos que por la cantidad de material que tienen va a poder formar grupos de estrellas muchísimo más reducidos que en nuestra galaxia, que puede formar una región con muchísimo más estrellas. Ok, entonces son como fenómenos que un poco se repiten a distintas escalas en nuestra galaxia y lo que ustedes descubrieron que también se ven en otra galaxia, o sea, pareciera que hubiese una universalidad, ¿no?, del proceso. Bueno, esa es una de las cosas que uno aplica y que el universo parece que funciona así, porque de partida uno aplica y dice, las leyes de la física que hemos desarrollado, conocido acá, son las mismas que van a funcionar en los confines del universo. Sabemos que eso se ha cumplido, que en ciertas condiciones las leyes que describió Newton no eran suficientes y vino Einstein y nos abrió todo el universo y podemos hoy día explicar muchos fenómenos del universo en base a la física que desarrolló Einstein. Y entonces, efectivamente, los procesos de la naturaleza pareciera que cumplen eso de poder, de ser escalables y ser los mismos, ¿ya?, en las distintas partes del universo y en las distintas épocas del universo. Y eso a mí me maravilla y me sorprende, porque yo pienso en la conexión con el tema con la cual terminaba mi charla. El universo forma moléculas, ¿ya? Y a lo mejor formó moléculas desde muy, muy temprano. Nosotros aquí en el sistema solar y la Tierra tiene 4.500 millones de años y estamos en la plena adultez del Sol, ¿no? El Sol todavía le tiene 4.500 millones de años más para vivir. Y lo que pasó aquí hace 4.500 millones de años, quizás la forma y los ingredientes estaban mucho antes, ¿no?, en los inicios del universo. Entonces eso para mí es algo sorprendente, me maravilla y que funcione la física a todas esas escalas. Sí, y justo tocaste el tema de las moléculas. En tu presentación hablaste principalmente de una molécula chiquitita, ¿no? Una molécula que se llama diatómica, tiene 2 átomos, el monóxido de carbono. Y como mencionaste también, han habido muchos descubrimientos de moléculas bastante más grandes, incluso ya entrando en el reino de, quizás saliéndose un poquito de la astronomía, yéndose a la química, biología, cosas como aminoácidos, incluso hay gente que dice haber detectado proteínas en algunas partes. Entonces, ¿cómo ves tú la progresión de ese tipo de descubrimientos? ¿Se verán descubriendo cada vez
moléculas más grandes que sabemos, por ejemplo, que forman parte de la química orgánica o no? ¿Cómo ves tú la proyección en el tiempo de ese tipo de descubrimiento? No, yo estoy, o sea, la potencialidad, la capacidad, el poder que tiene ALMA como instrumento nos va a permitir, yo estoy segura que en los próximos años poder detectar aminoácidos. Los están buscando, ¿ya? Han habido varios resultados promisorios en el sentido de que grupos que han hecho estas investigaciones han dicho, no, detectamos glicina, que es el aminoácido más simple, el primero de los 20, porque cuando se combina ácido un formaldehído, yo no me sé los nombres, ¿eh? Y no espero que nunca nadie se lo sepa, eso está todo en Wikipedia, ¿ya? Pero si hay dos moléculas que se combinan, se forma glicina, pero lamentablemente no ha sido confirmado y todavía fehacientemente de que glicina esté detectada, pero la están buscando. Lo que pasa es que son moléculas que no son tan abundantes como el monóxido de carbono y por lo tanto, si hay pocas moléculas, se emiten poca radiación y por lo tanto uno necesita un detector aún más sensible y en el programa de desarrollo de ALMA está, por ejemplo, agregar más antenas o llevar las antenas más lejos para poder tener mayor detalle y al tener más antenas poder detectar señales aún más débiles. Si eso pasa en los próximos años o que los detectores se hacen más sensibles, estoy seguro que vamos a detectar las glicinas y los otros aminoácidos. Esa es mi esperanza. Sí. No veo por qué no. Yo creo que es un problema en este momento técnico, instrumentación. Igual hay que saber hacia dónde apuntar, ¿no? Me imagino que no están por todas partes, quizá encontrar los lugares, candidatos precisos para... Y siguiendo un poco en el lado de la química, veo que hay estudiantes también en la audiencia y quizá los adultos también recordemos la tabla periódica. Si uno mira la tabla, aparece el elementos que se hablaron aquí, el hidrógeno, por aquí está el helio, litio, y uno sigue y se encuentra con el carbono, el oxígeno, pero falta uno. De tu presentación eché de menos el nitrógeno, que es también parte fundamental de los ciclos bióticos que, al menos los que conocemos acá en la Tierra, quizá en otro mundo uno no sabe. Entonces, detectamos moléculas con nitrógeno, sí. se miden, sí. ¿Puedes comentarnos sobre eso? Sí, de hecho, moléculas con nitrógeno fueron detectadas originalmente en la luz visible, ¿ya? La molécula que... y en los años 40 ya se conocía algunas moléculas que tenían nitrógeno y ahora hay, ¿no? En radio también, tanto varias de los NH detectados. No sé si tú que estudias el centro de la galaxia, ¿no? Has detectado moléculas con nitrógeno, pero están ahí con nitrógeno. También otra de las moléculas que se han detectado y que son bien interesantes son el azufre, ¿ya? Porque también hay toda una rama de organismos que se conocen en la Tierra, sobre todo organismos que están en los fondos marinos, que son en base del azufre en vez del carbón. Entonces, está todo ahí, está toda la variedad, están todos los ingredientes. Así que, no, sí, también está el nitrógeno detectado. NH3, excelente. El amoníaco, creo que es amonio. Sí, NH2, HCN, hay varias de estas moléculas. Sí. Y ahora quisiera dar un paso un poquito hacia atrás y preguntarte algo un poco más general. Con la visión que tú tienes actual de la astronomía, en los próximos 10 años, ¿qué piensas tú que puedan ser? Bueno, uno nunca puede predecir lo que se va a descubrir, pero ¿hacia dónde crees tú que se van a originar los mayores descubrimientos o hacia dónde la gente está yendo y qué está buscando así con pasión? Bueno, hay dos
dos áreas en las cuales se espera tener resultados muy revolucionarios en los próximos 10 años. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de los orígenes en el universo. Cuando parte el universo, que sabemos que parte con una explosión, energía, y que después esa energía del universo empieza a crecer. Al crecer, a diferencia de las estrellas que se concentran, al ir creciendo, el universo que parte muy caliente se va enfriando, ¿no? Pero solamente contenía hidrógeno y helio, no contenía ni carbón ni oxígeno. Y queremos conocer entonces, y cuando hay solamente hidrógeno y helio, y el universo está energía, hidrógeno y helio, el universo es oscuro, porque las estrellas son las que emiten la luz. El universo es oscuro. Y uno de los mayores desafíos del telescopio James Webb, que se acaba de lanzar y que ha ido todo fantástico, que hay una charla, ¿no?, hoy día sobre justamente el telescopio James Webb, es poder tomar imágenes y detectar las primeras estrellas que se formaron en el universo, porque cuando se forman las primeras estrellas, el universo se ilumina, empieza a haber luz en el universo. Y ese momento, entonces, es el que quiere detectar esto. Las primeras estrellas, cuando el universo deja de ser oscuro y pasa a ser luminoso, porque después las galaxias, las estrellas son todas luminosas. Bueno, ahora sabemos que donde nacen es oscuro, pero el universo antes que naciera ninguna estrella era oscuro. Así que cuando se enciende la luz, cuando se hace la luz, esa es una de los... Y el otro, por supuesto, es el poder en planetas que sabemos que orbitan y que se han detectado en estrellas cercanas, que ya hay más de 5.000 planetas que se conocen, y muchas estrellas, sistemas que llamamos extrasolares, ¿no? Planetas, estrellas con sus sistemas planetarios alrededor. En esas poder detectar aquellos planetas que tengan condiciones como la Tierra, poder tomarle imágenes, que eso es uno de los objetivos del telescopio ELT de 39 metros que se construye aquí en Cerro Armazones, para tomar imágenes de planetas similares a la Tierra y que también se puedan detectar gases, ¿ya?, en las atmósferas de estos planetas que den la información de que podrían existir organismos que hacen intercambio de gases como los que nosotros conocemos en la Tierra, porque esa es la manera que es la manera que conocemos aquí en nuestra Tierra, y no podemos inventar una manera como podrían ser los organismos en otra parte, porque no sabemos. Pero esos son como los objetivos. Pero estoy segura de que vamos a tener descubrimientos completamente insospechados, porque esa es la naturaleza. Nos sorprende día a día y por eso el conocimiento va creciendo. Así es. Importante recalcar lo que dice Mónica. En la región de Antofagasta está, como vieron en la presentación, el interferómetro más poderoso del mundo, y va a estar el telescopio óptico infrarrojo más poderoso del mundo también, que es el ELT, que se está construyendo al sur de la ciudad. ¿Con cuál crees que se va a encontrar vida? ¿Con el ELT? O, si tuvieras que apostar, ¿con qué instrumento tú crees que se podría encontrar vida? ¿Va a ser mediante una expedición con astronautas a Marte o va a ser mediante lo que tú mencionabas, espectros de atmósfera tomados con el ELT, o quizá ALMA de alguna forma puede hacerlo? Yo no sé, creo que ya no voy a estar cuando ocurra eso, pero sí creo que en los próximos 10 años vamos a detectar emisión en radio de los aminoácidos como primera cosa. Y bueno, el telescopio, el ELT, la primera luz que se llama, que es el primer momento en que el telescopio toma una imagen del cielo cuando ya está todo funcionando, se espera que sea para el año 27. Así que ahí, ¿dónde van a apuntar? ¿Cuál va a ser el primer objetivo? Va a ser también una tremenda sorpresa. Y
Lo que sí también quiero decir, recalcar, ¿no? Todos estos instrumentos están aquí en nuestro país, por eso yo estoy convencida de que son los jóvenes, hoy día las jóvenes, las mujeres, las niñas, las que tienen que prepararse para hacer estos descubrimientos al resto de la humanidad. Están aquí todos los ingredientes, universidades en la región, universidades, hay 27 universidades a lo largo de todo el país donde se hace hoy día astronomía. Y entonces, que Chile sea el lugar con los científicos chilenos, los que estén aportando al conocimiento del universo. Y el telescopio espacial Webb, que todos también vamos a estar escuchando, complementa toda esta información que nosotros obtenemos de aquí de la Tierra, porque tal como les mostré, el telescopio James Webb está optimizado para hacer estudios de aquellas señales que no penetran a la superficie de la Tierra, fundamentalmente en el infrarrojo, y las que llegan a la Tierra, como son los ópticos, vamos a tener 39 metros. Y ya los astrónomos están pensando en el próximo, el que va a tener 100 metros, ¿ya? Y en otros telescopios estamos siempre queriendo captar la señal más débil, más lejana, el fotón que salió cuando el universo se formó, lo queremos captar acá. Y bueno, yo creo que acá desde Chile vamos a poder hacer, y sobre todo los más jóvenes, van a poder hacer descubrimientos espectaculares, realmente. Y justamente tocando ese tema, en la audiencia hay niños, niñas de enseñanza media. ¿Qué cosas crees tú, por ejemplo, si tuviesen el interés de dedicarse a la astronomía y quizá a la ciencia en general? ¿Qué cosas tú crees que deberían tomar en cuenta? ¿En qué deberían enfocarse? ¿Los podría orientar un poco en el camino científico? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes para el desarrollo de un país es que nos convenzamos como sociedad que esta curiosidad, este conocimiento y las personas que se dedican a estudiar la naturaleza y a producir conocimiento que antes no estaba, es fundamental para que un país se desarrolle y pueda tener una ciudadanía más, no solamente ilustrada, sino que también el método de la ciencia permee en la sociedad para poder ser más eficiente, por así decirlo, con los recursos y con las cosas que tenemos. Y la ciencia, cualquiera sea ella, y en eso yo soy muy insistente, ¿no? Que cada niño, cada niña se dedique a lo que más le interesa, porque las capacidades y los talentos no tienen género. Entonces, las niñas, las jóvenes, si tienen interés, si tienen curiosidad, sigan adelante, porque van a tener las mismas oportunidades y tienen las mismas capacidades que a lo mejor un compañero hombre para dedicarse a la ciencia, a la ingeniería, a las matemáticas. No se asusten, sigan adelante. Lo más importante es perseguir lo que a uno le apasiona, lo que a uno le gusta, porque ahí va a poner todo de sí para salir adelante. Así que yo creo que ese es el camino de la ciencia, en la que sea, ¿no? Para poder ser un científico profesional que se dedica a la investigación. La carrera es larga, como cualquier en otra profesión, ¿no? Para hacer investigación hay que tener un doctorado en astronomía y esos son muchos años de estudio, pero hay etapas intermedias y hay otras maneras de acercarse a la astronomía. Como les mostraba, nosotros necesitamos instrumentos, necesitamos un observatorio para poder hacer la investigación. Pero eso significa que hay toda una cadena de profesionales que hacen que los ingenieros que construyan y diseñen un nuevo instrumento. En el observatorio
que funcione el instrumento. Entonces uno también puede estar asociado a la ciencia haciendo ingeniería, haciendo operaciones, haciendo que funcione algo, ya como en otras actividades del país. Yo creo que, para qué decir, todo lo que es el desarrollo de software, todo lo que son las tecnologías digitales, hoy día que estamos en el mundo digital, ¿no? Y que estamos todos con el celular ahí en la inmediatez. Bueno, todas esas cosas son cosas que son habituales de uso en la ciencia y que después van traspasándose, ¿no?, a toda la población. Y dado las condiciones que estamos viviendo en Chile, ahora se está escribiendo una nueva constitución, se está reescribiendo muchas reglas que van a impactar el desarrollo del país, políticas públicas, etcétera, etcétera. ¿Cómo abordarías tú o cómo piensas que debiese enfocarse la problemática en este conflicto que hay, ¿no?, entre el desarrollo de la ciudad, el desarrollo de la actividad económica, agricultura, etcétera, etcétera, con los efectos adversos que provocan en disciplinas como la astronomía? Por ejemplo, la contaminación lumínica, no solamente en el visible, sino que también en radiofrecuencias, que es algo que nos impacta en particular a nosotros, o incluso polvo en suspensión de faenas mineras. ¿Cómo ves tú, cómo podríamos abordar esa problemática? Bueno, lo primero es decir de que efectivamente uno de los patrimonios que tenemos que proteger y cuidar mucho, y en algo que nosotros sí podemos actuar todos como ciudadanos, es la contaminación lumínica. Estos cielos oscuros que tiene Chile son únicos en el mundo y por lo tanto los tenemos que mantener oscuros para que toda esta instrumentación en el rango del visible pueda seguir funcionando, porque si no, el detector va a detectar la luz de Antofagasta en vez de detectar los orígenes de las estrellas, ¿no?, o la galaxia más lejana. Y eso es complementario, porque lo que nosotros necesitamos en las ciudades es iluminar el suelo, las veredas, las calles. Necesitamos iluminar por donde nos movemos nosotros, hacia abajo. No necesitamos iluminar hacia arriba. Todo lo contrario, si concentramos la misma cantidad de energía que una luz entrega en 360 grados, la concentramos ya en un cono hacia abajo, resulta que ese cono va a estar más iluminado. Y a lo mejor no necesitamos tanta luz hacia abajo, podemos necesitar una cantidad menor que la suma de toda la luz que está dando, por ejemplo, una ampolleta circular hacia abajo. Protegemos el cielo, y si necesitamos menos energía, tal como se hizo en la ciudad de Vicuña para proteger los cielos en la cuarta región, ahí en esa zona, la cuenta de la luz de la municipalidad le bajó a la mitad, porque estaba iluminando lo que necesita iluminar y no desperdiciando energía iluminando el cielo. Entonces es completamente complementario y algo que podemos hacer: iluminar hacia abajo, iluminemos el suelo, no iluminemos el cielo. Los astrónomos pueden funcionar, los equipos pueden funcionar fantástico y las ciudades pueden tener su iluminación. En el caso de las ondas de radio es un poco más complejo, porque no podemos tener así estos conos, ¿no?, dirigidos como en el caso de las luminarias, pero bueno, hay que proteger, y Chile en eso ha sido bien pionero para proteger ciertas zonas de las ondas de radio, de telefonía, o toda la zona donde está Alma, Llano y Chacantor. De hecho, cuando yo voy a observar, no puedo usar el celular, ¿ya?, porque el celular está generando ondas de radio. Entonces voy a hacer interferencia con todas las antenas. Entonces, pero son zonas protegidas, son zonas menores, y bueno, Chile tiene la fortuna de tener grandes extensiones en las cuales son muy oscuras y muy deshabitadas, entonces podemos mantener esa protección. Imagínense en Europa, muy difícil mantener una zona protegida porque hay muchas ciudades, mucha población
En ese sentido, Chile también tiene ahí una condición especial. Una ventaja geográfica de densidad Sí, poblacional sí. también. Bueno, y para ir cerrando esta jornada, quisiera preguntarte algo que yo creo que es muy importante para la gente de Antofagasta, para los que vivimos acá, y que es una pregunta que a mí me persigue desde hace mucho tiempo. Como voz autorizada, como Premio Nacional de Ciencias, ¿es Antofagasta la capital mundial de la astronomía? ¿Sí o no? Bueno, hay disputas, ¿no? Con la cuarta región, que ellos también quieren ser la capital mundial de la astronomía. Lo que pasa es que en la cuarta región todo el desarrollo partió antes, ¿no? Todos los primeros observatorios se instalaron en los años 60, 70 en la cuarta región, entonces hay más tiempo. Ellos también tienen instrumentos que van a ser transformadores, que se están construyendo actualmente, pero muy complementarios. Yo tengo el corazón en San Pedro de Atacama, ¿ya? Ahí es un lugar extraordinario. También hay otro proyecto que no lo mencioné ahí, pero que contempla un radiotelescopio a 5.600 metros de altura, más alto que ALMA. Un telescopio que en el infrarrojo para medir temperatura, que va a estar en la cumbre del Cerro Chacnantor a 5.800 metros de altura, justamente para tratar de que la capa de atmósfera sea lo más pequeñita, porque la atmósfera nuestra no permite que esa radiación llegue. Y va a estar el 39 metros aquí en Cerro Armazones, así que yo creo que desde el punto de vista de la infraestructura, del potencial que esta región tiene que transformarse en la capital de la astronomía, pero tiene que todavía trabajar mucho para alcanzar muchas de las otras cosas que la cuarta región ha hecho, el desarrollo del astroturismo, por ejemplo, con observatorios para aficionados. Hay muchos observatorios en los cuales uno puede ir a pasar y ver las noches. Yo creo que ahí Antofagasta todavía está en la carrera, va más atrás, porque partió más atrás, el desarrollo de Paraná desde los años 2000. Entonces, tienen que ponerse las pilas nomás, estoy seguro, pero yo en mi corazón, como radioastrónoma y con el potencial que le veo a ALMA, un instrumento que es mundial, no único, yo diría que Antofagasta. Entonces lo confirmamos oficialmente del Premio Nacional de Ciencia. Antofagasta es la capital mundial del astronomía. Bueno, con esa nota, espero que les haya gustado. Agradecemos a Mónica por su presentación y será hasta una próxima oportunidad.